Te aseguro que este es el plato de arroz más delicioso que jamás haya probado. Crujiente por fuera y tierno y sabroso por dentro. Quédate porque sé que te sorprenderá. Para preparar esta delicia salada necesitaremos un bol grande porque vamos a agregar 2 huevos. Bátelos con energía. A continuación añadiremos 500 gramos de arroz hervido, que puedes aprovechar perfectamente si te sobró del día anterior. Una vez que lo tengas, agrega una pizca de sal y ralla 80 gramos de queso. En mi caso, he optado por uno de tipo emmental, que aportará, sin lugar a dudas, un sabor y aroma perfectos a nuestra mezcla. Con la ayuda de una cuchara, remueve bien hasta integrar los ingredientes. Y posteriormente, sustituye la cuchara por un tenedor para escachar los granos de arroz y así obtener una consistencia más espesa. Ahora necesitarás un molde desmoldable. El mío es de silicona y tiene un diámetro de 23 centímetros. Poco a poco añadiremos la mezcla en su interior e iremos extendiéndola con el dorso de una cuchara desde el centro hacia los lados. Una vez que tengas la base nivelada, pasaremos a alisar e igualar la altura y grosor de las paredes. ¡Genial! Ahora llévalo a hornear a 180 grados entre 40 y 45 minutos. Mientras el horno hace su parte, nosotros prepararemos el relleno. Comenzaremos con una pechuga de pollo troceada en pequeñito. Coloca los pedazos en un plato, salpiméntalos al gusto y mezcla bien para que se impregnen. Por cierto, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para descubrir lo lejos que ha llegado esta receta. Para aportar sabor, una cebolla picadita nunca falla, así que manos a la obra. Una vez en el fuego, sofría a baja temperatura con un poquito de aceite de oliva y una pizquita de sal. En cuanto esté pochada, podremos incorporar a la sartén los trozos de pollo y aumentar la temperatura del fuego para cocinarlos hasta que queden ligeramente dorados. Por otro lado, agregaremos algo de verde a nuestro plato. Toma un ramillete de brócoli, lávalo y separa sus flores del tallo. Introdúcelas en abundante agua hirviendo con sal y en 3 minutos estarán listas. Aprovecho este instante para mandar un abrazo y agradecer su apoyo a nuestras seguidoras María Smith Martínez y Pilar Alonso Vasallo. Después te aconsejo escurrir el brócoli y sumergirlo en agua fría para cortar su cocción. Después vuelve a escurrir y reserva. Perfecto, ahora solo queda combinar los ingredientes. En un bol grande, vierte 3 huevos y bátelos. Incorpora 200 ml de nata para cocinar o media crema, un poco de sal y remueve hasta integrar. Después agregaremos el pollo y la cebolla, unos 50 gramos de jamón serrano en taquitos o en su defecto panceta ahumada, otros 50 gramos de queso rallado y removeremos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Por último, añade el brócoli escurrido y remueve de nuevo con movimientos envolventes. Nuestra base de arroz crujiente ya está lista. Sácala del horno y vierte nuestro relleno en su interior. Nivela la superficie para que quede bien repartido y espolvorea un poquito más de queso por encima para lograr un acabado dorado. Hornéalo todo a 180 grados otros 45 minutos. Y prepárate para disfrutar de una comida espectacular. Ya verás cómo su borde crujiente combinado con este jugoso relleno dejará a todos con la boca abierta. Gracias por acompañarme en este vídeo y por si alguna extraña razón aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!